Hoy comenzamos una nueva serie que se llama Hogar, Dulce Hogar. ¿Sí? Hogar, Dulce Hogar es un dicho muy popular, ¿no? Que muchos utilizamos cuando estamos lejos de la casa y nos acordamos, ¿no? Cuando de pronto tuvimos que viajar o nos vamos ya de la casa, de la casa materna o paterna y decimos, ay, la casa, no hay lugar como el hogar, oh, hogar, dulce hogar. O cuando llegamos después de un largo viaje, ay, hogar, dulce hogar, porque llegamos a descansar. Cuando extrañamos estar en casa porque es nuestro oasis, nuestro refugio, el lugar de descanso. Entonces usamos el término hogar, dulce hogar. El término viene de una canción norteamericana, Home Sweet Home, creo que es, perdonarán mi inglés, pero se popularizó en la guerra de secesión de Estados Unidos. Cuando tanto los soldados de ambos bandos llegaron a su casa, cantaban esa canción que decía hogar, dulce hogar. Porque la guerra no es bonita. El que diga que la guerra es buena, que es bonita, por ahí habían publicado una frase tan absurda que decía, es mejor una guerra corta que una paz falsa, y eso es la mentira más grande del mundo. La guerra nunca va a ser mejor que nada. La guerra nunca va a ser mejor que cualquier situación que estemos viviendo. Y todos anhelamos en algún momento tener ese hogar, ese refugio, ese lugar de descanso, porque en muchas ocasiones lo hemos dicho, ¿no? La situación afuera está complicada, es agotadora. Gracias. Si algo, no, dejémoslo y si ya lo cambio. La situación afuera es agotadora, es complicada, es compleja. Pero hoy en día el hogar está en peligro. Ahorita los ataques hacia los hogares son terribles, son tremendos. Hay muchísimas cosas que están destruyendo los hogares. Es triste que hay muchos que no pueden decir hogar, dulce hogar, ¿o no? Hay muchas personas que no pueden decir hogar, dulce hogar. ¿Por qué? Porque el estado emocional o espiritual del hogar es complicado, o porque simplemente no lo tienen. Hay gente que no quiere llegar a la casa. Hombres que no quieren llegar a su hogar porque todo es un caos. Mujeres que no quieren llegar a su casa porque todo es un caos. Hijos que no quieren llegar a su casa porque todo es un caos, porque es más estresante estar en la casa, en el hogar. Se ha desvirtuado el hogar. Y en esta serie quiero que hablemos sobre el estado del hogar. ¿Cómo están los hogares? ¿Sí? ¿Y cómo podemos establecer un hogar o una familia que ama y sirve a Dios? Porque esa es la verdadera solución para tanta violencia que hay. Mientras nosotros creamos que la solución es política y que está en manos de un presidente, unos senadores, unos congresistas, o sea, estamos equivocados. Mientras nosotros creamos que la solución para la violencia es el dinero, pues estamos equivocados. Porque la solución es el Señor y son hogares que aman al Señor y que sirven a Dios. Gente que está comprometida con la palabra. Y mire, una cosa importantísima, una familia sin Cristo es una familia en peligro. Escucha esto bien, si quiere apúntelo. Una familia sin Cristo es una familia en peligro. Voy a tocar algunas estadísticas sobre la separación de las familias. Mire, en Colombia aproximadamente el 30% de todos los matrimonios termina en divorcio. Escuche bien, es un número bastante grande. El 30% de los matrimonios termina en divorcio. Y es complicado porque ese número va creciendo. Me puse a buscar estadísticas, ¿no? Y las estadísticas hace 2, 3 años eran del 27%. Hace un año habían subido al 30%. Y en lo que va corrido este año, ¿sabe qué porcentaje leí? 39%. Preferí quedarme con el del año pasado porque todavía no hemos terminado, ¿no? Entonces, pero va hasta este año el 39% de matrimonios separados. Otro dato, aproximadamente 1 de cada 2 niños va a ver el rompimiento del matrimonio de sus padres. Escuche, 1 de cada 2 niños, o sea, no es 1 de cada 10, 1 de cada 5, 1 de cada 2 niños. Otro dato, el 36% de los niños vive solo con la mamá
el 7% o solo con los abuelos o con los tíos, el 5% con ningún familiar y el 3% con el papá. Eso da casi como un 51% de niños que no tienen un hogar completo. Otro dato, los niños de padres divorciados tienen más probabilidades de experimentar problemas de conducta. Y eso se ve reflejado en nuestra sociedad. La mayor cantidad de personas de los que estamos aquí y de mi generación y de los que vienen detrás de mi generación, no vaya a levantar la mano, ¿no? Porque pues, pero sí o no que venimos la mayoría de madres solteras o padres separados. Imagínense cómo está nuestra sociedad, porque crecemos con muchos vacíos. Y puede decir usted, no, pero es que yo no soy así, analícese un poquito y se va a dar cuenta que en su corazón hay muchos vacíos. A los que nos faltó el papá, pues tenemos el vacío de el papá. Porque las ideologías pueden decir que todos, claro, voy a aclarar esto, mire, todos somos iguales delante de los ojos de Dios para su amor, pero no todos cumplimos las mismas funciones. Los hombres y las mujeres no somos iguales. Qué feo ser iguales. Y cuando digo que no somos iguales, no es para decir, ay, que los hombres son superiores. No, nadie ha dicho eso. No somos iguales. Así como los hombres entre nosotros no somos iguales. Y las mujeres entre las mujeres tampoco son iguales. ¿Por qué? Porque eso es lo maravilloso que ha hecho Dios, que nos hizo diferentes y especiales a todos. Y a todos a cumplir funciones diferentes. Mire, dice la palabra de Dios que somos miembros de un cuerpo y los miembros de ese cuerpo cumplen diferentes funciones. El pie no es mano, ¿o sí? El ojo no es oreja o oído. La boca no es nariz. Cada uno cumple funciones diferentes. Y ese tema de vender una ideología de una manera equivocada de igualdad está dañando a las familias. Y por eso ahora vemos una sociedad de una cantidad de gente con vacíos en su corazón, que no sabe relacionarse como hombre o como mujer, que no saben sostener una relación de pareja y que lo único que buscan es el placer y la satisfacción personal sin importar el daño que se le haga a otras personas. El hombre que abandona a su familia, a su esposa, a sus hijos por otra mujer, es un hombre que está fallando como hombre. No es un verdadero hombre, porque un verdadero hombre, como decían antes, ¿no? Un varón es el hombre que respeta, ama a su familia, respeta, ama a su esposa. Ese es un verdadero hombre. Entonces ese cuentico de que le habían vendido a la generación anterior, que fue la generación de nuestros padres o la que me tocó a mí, de que el hombre era superior a la mujer y que el hombre podía echarse una canita al aire y que el hombre no tenía que rendirle cuentas a nadie y que el hombre era libre. Pues eso es pura mentira, pura carreta que le metieron a los hombres, y entonces los hombres se volvieron infieles, mentirosos, traicioneros con sus esposas, porque las cosas hay que hablarlas como son. ¿El resultado de eso qué fue? Mujeres desconfiadas, mujeres que ahora uno escucha muchas chicas que dicen, es que yo no creo en los hombres, todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza, porque como hombres no hicimos nuestra tarea como hombres. Por eso que los hombres de iglesia ya tienen que posicionarse como verdaderos hombres. Hombres de hogar, de familia, responsables, amorosos, cariñosos, hombres que dan la vida por sus esposas. Pero dar la vida, siempre les he dicho, no es solamente cuando vengan a una amenaza de muerte. No, dar la vida es que dar la vida que estoy viviendo. Yo doy mi vida
doy mi tiempo, doy mi talento, doy mi tesoro a mi esposa y a mi familia. Y entonces por eso vemos tantos problemas de conducta en esta generación. Ahora, por otro lado, una familia en Cristo es una familia con esperanza. Escuche esto. Una familia en Cristo es una familia con esperanza, porque si estoy en Cristo, tengo la esperanza que mi matrimonio va a durar hasta que yo me muera. Ahí termina mi matrimonio, cuando uno de los dos muere. No es, vamos a probar a ver qué pasa. Y si en el camino no nos entendemos, pues nos dejamos. Y si hay hijos, pues ya es problema de ellos. Porque hay hombres que abandonan a sus esposas y luego ni para unas medias pues a los niños. Tan absurdo que haya mujeres que tengan que demandar a los hombres para que les den una manutención. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, entendemos, tanto hombres como mujeres, que nuestro matrimonio debe durar hasta la muerte. La clásica frase, hasta que la muerte nos separe. Porque si estoy en Cristo, tengo la esperanza de que mis hijos también van a seguir los caminos del Señor. Porque los voy a educar en los caminos de Dios. Porque si estoy en Cristo, tengo la esperanza de tener una familia sana y una familia unida. Eso tenemos que entenderlo. Estar en Cristo es diferente. La familia en Cristo no puede ser igual que la familia del mundo. Si usted está teniendo actitudes en su familia como las familias del mundo, usted tiene que reevaluarse. Yo quiero invitarlos a que leamos Josué, capítulo 24, y vamos a estar leyendo desde el versículo 14 al 18. Y vamos a ir haciendo ahí unas pausas para ir entendiendo este mensaje de Hogar Dulce Hogar, esta serie. Dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo, escuche bien, con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Mire, este texto nos invita a servir al Señor y amarlo a Él con todo nuestro corazón. Y a dejar las cosas que hacíamos antes. Cuando usted viene a Cristo, usted no puede seguir aferrado a los ídolos del pasado, a la mentira, a la traición. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene que dejar las cosas atrás. Usted no puede seguir aferrado a como vivía antes, porque si no, ¿de qué sentido tiene estar en Cristo? Porque estar en Cristo es un cambio, una vida nueva. Y vuelvo y repito, mire, usted tiene que reevaluarse, tiene que sentarse con sinceridad ante el espejo que es la palabra de Dios y empezar a analizar: esto está bien para mi vida y esto está mal, y lo que está mal yo lo tengo que quitar y sacar de mi vida. Hay gente que dice, mire, es que yo soy así, y si así soy, pues Dios me hizo de esta manera. Falso. Esto es una excusa para que la gente no cambie. La gente que no quiere cambiar usa como excusa. Gente que le gusta vivir en la mentira, entonces es que yo soy así. Gente que le gusta vivir en la fornicación, es que yo soy así. Es que así. Gente que le gusta el chisme, es que yo soy así. Cuando nosotros decimos que no podemos cambiar y que no es necesario cambiar y que yo no voy a cambiar porque soy así, es que yo estoy desvirtuando el poder de la cruz. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra?
que nosotros nos tenemos que quitar el ropaje de la vieja naturaleza y vestirnos con la nueva naturaleza, que es la naturaleza del Señor. Eso quiere decir que nosotros dejamos las cosas viejas. ¿Qué dice la palabra también? Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Entonces, eso significa que yo sí tengo arreglo, que yo sí puedo cambiar, que yo puedo dejar mi mal carácter, que yo puedo dejar mis malos pensamientos, que yo puedo dejar mis malas ideologías y mis malas prácticas, que yo me puedo apartar del pecado, porque aunque antes no podía, porque era esclavo del pecado, pero ahora yo puedo apartarme del pecado porque ya no soy esclavo del pecado, porque yo le pertenezco a Cristo. Y cuando vine a Cristo, entonces ahora soy una nueva criatura, creación nueva, borrón y cuenta nueva, y voy a cambiar todas mis malas actitudes, todas las cosas negativas de mi vida, las voy a sacar porque no me sirven, porque me están dañando, porque me están destruyendo, porque están destruyendo mi hogar, están destruyendo a mi pareja, están destruyendo a mis hijos. Entonces yo suelto esas cosas. No es necesario aferrarse a esas cosas. Métase en la cabeza, usted diga: yo no me quiero aferrar a las cosas que me hacen daño. Repita conmigo: no me quiero aferrar a las cosas que me hacen daño. Ahora ustedes. Porque sería absurdo, ¿no? Aferrándose a una cosa que le hace daño. Mire, hace unos días veía un video de una muerte absurda. Un tipo se entra a una casa y se vuela una barda que tenía unos chuzos y se metió a una casa a robarse una bicicleta. Y cuando estaba robando, sacando la bicicleta, se enredó y se enterró un chuzo en la pierna. Me imagino que tuvo que haber sido una lesión bastante. Ya luego el tipo seguía intentando sacar la bicicleta y luego empezaba como a tambalearse porque ya la pérdida de sangre era terrible. Alcanzó a sacar la bicicleta, otro se la recibió y el otro se fue en la bicicleta y el tipo se murió en el patio de esa casa desangrado, aferrándose a la maldad. O sea, se está muriendo por Dios. Imagine, mire cómo es nuestra mente, aferrados a lo que nos hace daño. Y yo veía eso y yo decía: eso es lo que nosotros hacemos a veces con las cosas que nos hacen daño, con la amargura. Vimos amargados, y aferrados a la amargura, aferrados a la depresión, aferrados a nuestros traumas. No es que yo crecí así con estos traumas y entonces viven aman sus traumas, ¿no? Por de boca para afuera dicen que quieren salir de los traumas, pero viven aferrados. ¿Por qué aferrarnos a lo que nos hace daño y no venir a Cristo y ver ese nuevo panorama? Porque el Señor nos trae a donde fluye ríos, agua, donde brota el agua, nos trae a nuevos pastos. Él nos saca del redil del pecado y nos trae a un espacio abierto. Por verdes pastos nos trae y nos hace descansar. Entonces, esta gente, Josué le decía a esta gente: mire, teman solamente al Señor, echen fuera para siempre esas cosas de los antepasados que adoraban antes. Ese pecado que usted antes adoraba, ahora que estamos al otro lado, del río, que estamos al otro lado de allá está la maldad y pasé acá donde está el Señor y donde está la santidad de Dios, entonces voy a servirlo únicamente a Él. Y necesitamos tomar una decisión de a quién servir. O vamos a servir el pecado o vamos a servir al Señor. Porque si vamos a seguir sirviendo al pecado, van a seguir pasando estas cosas como vimos ahora. Y si vamos a servir al pecado, siempre van a haber niños que crecen sin sus papás, sin su mamá, que crecen en espacios no aptos. No sé si también lo vieron, hace un año, 2 años, un escándalo también de un video donde llegaba la policía porque habían llamado que un bebé que lloró toda la noche, y cuando entran a la casa estaba un hombre y una mujer, no sé si los dos eran los papás o solamente era la mamá o solo era el papá, pero era un hombre y una mujer
borrachos, no sé si drogados, sobre una cama, dormidos, ya mejor dicho, inconscientes, y el bebé tirado en el piso boca abajo, toda la noche. O sea, absurdo. El caso escandaloso en Norteamérica, una mujer que se va, que porque entró en depresión, entonces dejó a su bebé de 6 meses en la cuna, se fue de vacaciones a la playa, que pensó que cuando iba a volver, pues que no iba a pasar nada. Dejó no sé si era niño o niña, y cuando regresó, ¿qué esperaron? Pues estaba muerta, en medio de sus heces, en medio de deshidratada, se murió de inanición. O sea, ¿cómo está el mundo que hemos destruido al hogar y estamos destruyendo una de las cosas más hermosas? Porque el mundo puede decir que el matrimonio y que el hogar, eso para qué, pero una de las cosas más hermosas que hay es tener un hogar. ¿Cuántos no anhelamos, los que no vivimos en un hogar normal? ¿Cuántos no anhelamos ese hogar normal? Y nos mentimos a nosotros mismos diciendo, no, es que no es necesario. No, es que eso, ¿para qué? Pero lo anhelamos en el fondo de nuestro corazón. De llegar, encontrar a papá, a mamá, queriéndose. ¿Cuántos no anhelamos llegar con tranquilidad a nuestra casa y decir, hogar, dulce hogar? Pero de pronto llegaban algunos a casa y era la pelea, era la discusión, la maldad, el rechazo. Entonces mejor me quedo con mis amigos, con la gente de afuera del mundo. ¿Cuántos no terminaron en drogas, en ideologías, en muerte, en el narcotráfico? Dice el versículo 15, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién vas a servir. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero mire lo que dice Josué, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Mira, en mi casa no es opcional venir a la iglesia. Mi hijo ya tiene 19 años. El día que él se vaya tomará la decisión si no quiere volver a la iglesia. Espero que no tome esa decisión. Pero él es autónomo. Yo tampoco puedo obligarlo después de que se vaya. Pero mientras viva en mi casa, a la iglesia tiene que venir. Y tiene que servir. Y se tiene que comprometer. Porque he escuchado a papás, pues si él quiere, pues que vaya, pues ya igual ya está grande, ¿yo qué puedo hacer? Eso es falta de autoridad. Por lo menos, así vengan haciendo mala cara, la palabra dice que la palabra no regresa vacía. Esa semillita llega al corazón de esa persona y algún día va a echar fruto. Entonces, esto es para los papás, mire. La responsabilidad de guiar a la familia a servir al Señor es del papá en el hogar. Y si en el hogar no hay papá, pues le tocó a la mamá. Porque tristemente muchos hogares están sin papá. Y como nos encanta justificarnos, vuelvo y repito, es que yo he analizado tanto en tantos años que siempre nos justificamos. ¿Qué hizo Adán cuando Dios vino y le dijo, ¿qué hiciste, Adán? El Señor ya sabía. ¿Qué contestó Adán? Buscó una excusa, ¿no? Dijo, la mujer que me diste. Porque le echó la culpa a la mujer y le echó la culpa al mismo Dios. Porque le dijo, la mujer que me diste. O sea, tú tuviste la culpa porque tú me la diste. Yo estaba aquí tranquilo. Yo no te pedí nada. Tú me la diste. Así que es tu culpa. Porque eso es lo que siempre hacemos, ¿no? Le echamos la culpa a Dios. Nos metemos en un problema, en un chicharrón, y luego ¿qué hacemos? Dios, ¿por qué será que actúa de esa manera? Yo no entiendo, Dios, ¿por qué me hace esto? ¿Dios? O si no, pues también le echa la culpa al diablo. Porque cuando no quiere meterse con Dios, es que el diablo es puerco. Y el diablo dice, pues yo ¿qué hice?
Cuando usted mismo tomó las malas decisiones. Y luego usted siembra y pues si sembró, va a cosechar. Y aténgase a las consecuencias de lo que ha sembrado. Lo más fácil es decir, no, la mujer que me diste. Y la mujer, no, la serpiente. Yo estaba aquí tranquila, la serpiente se vino, me enredó, yo no pude hacer nada, me abrió la boca, me obligó a comer. No. Decisión propia. Entonces, la responsabilidad de guiar a la familia recae en el papá, y si no hay papá, en la mamá. Y recordemos lo que dice Josué, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esto muestra que Josué también entendía que él como sacerdote de su familia tenía la responsabilidad de velar que toda su casa sirviera al Señor. Él sabía que tenía esa responsabilidad. Hombres, los poquitos que hay aquí, porque siempre los hombres brillan por su ausencia. ¿Sabían ustedes que estadísticamente en las iglesias siempre hay más mujeres que hombres? ¿Por qué los hombres tienen la tendencia a creer que no es problema de ellos? ¿O sí? ¿Usted se ha dado cuenta? ¿No es problema de ellos? ¿Se está cayendo la casa a pedazos? ¿No es problema de ellos? ¿Los hijos están mal? No es problema de ellos. Ellos están comprando el mercado. Todo lo demás no es problema de ellos. ¿La mujer está triste? Ese no es mi problema. ¿Usted sabía cómo soy yo? ¿Para qué se metió conmigo? ¿No? ¿Cuántas veces ha escuchado eso? ¿Sí? Pero Josué sabía que su responsabilidad era llevar a su familia al servicio de Dios. Él tenía el trabajo de representar a Dios en su hogar. Él era el sacerdote. ¿Sabe quién es el sacerdote de una casa? El papá. Y cuando no está el papá, pues le toca a la mamá. Y mire, vamos a leer el versículo 16. El pueblo respondió, me encanta la respuesta, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. El pueblo decidió, dijo, no, nosotros vamos a servir al Señor y no lo vamos a abandonar. Pero mire lo que dice el 17, dice, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeados de enemigos, Él nos protegió. Versículo 18, fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. ¿Qué está diciendo esta gente? Mire, nosotros somos conscientes de todo lo que ha hecho Dios por nosotros. ¿Qué pensamiento negativo puede pasar por mi mente de apartarme de Dios si Dios lo dio todo por mí, si Jesús lo dio todo por mí en la cruz? ¿Qué pensamiento puede pasar por mi mente para yo abandonar al Señor y volverme al pecado? No puede existir ese pensamiento, porque nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Y se hablaba de todo lo que había hecho Dios. Y esta generación ya reconoció todo lo que había hecho Dios, porque si usted lee el texto se da cuenta que la generación anterior, que no entró a la tierra prometida, que no vio la tierra prometida, fue una generación que desconoció la obra del Señor. Y por eso fue esta generación la que dijo, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, porque reconocemos todo lo que Dios ha hecho en nosotros y en nuestros antepasados. Y por eso ellos entraron. Mire, para los que de pronto conocen un poco menos de Biblia,
para que entren en contexto. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto porque estaban esclavizados y porque la gente clamaba al Señor que los liberara de la esclavitud. Y cuando el Señor los sacó de la esclavitud y los llevó al desierto para que se encaminaran a la tierra prometida, ¿qué pasó? ¿Qué empezó a hacer la gente? A renegar, a pecar, a hablar mal de Dios, a hablar mal de Moisés. Y un camino que en esa época iba a durar 40 días. ¿Cuánto duró, los que saben? 40 años. ¿Sabe cuánto? Lo busqué en Google Maps. ¿Cuánto demora ahora en carro? 8 horas. Casi 9. 40 años los puso a voltar el Señor. Por su maldad, por su pecado, por estar renegando contra Dios, por estar renegando por la salvación de Dios. Porque la gente quiere que Dios haga como ellos quieren. La gente quiere el genio de la lámpara. Sin Salabín y genio, cúmpleme mis deseos porque yo soy el que mando. No, nosotros hacemos es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos servir a el Dios del pecado? ¿Y cómo no servir a un Dios tan grande, tan maravilloso que nos saca del pecado? Les cuento una historia, ya la he contado al equipo y no recuerdo si ya la he contado aquí. Yo venía de un problema de alcoholismo. Yo tomaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo para descansar también tomaba. Y repetía. Y repetía. Yo venía de una quiebra financiera, había perdido casa, había perdido todo lo había perdido, no tenía un peso, le debía millones. Pero el diablo es hábil, yo no tenía ni un peso, pero pues si se dan cuenta yo soy músico y siempre había alguien que me invitaba y yo le decía a mi esposa, pero yo no estoy gastando plata, a mí siempre me invitan, ¿cuál es el problema? Y entonces viví en esa vida, conocí al Señor, me aparté de eso. Y una vez se me ocurrió la genial idea, estaba orando, estábamos en un retiro de jóvenes, yo era pastor de joven y estaba allá y le preguntaba al Señor en oración, le decía, Señor, ¿qué hubiera sido de mi vida? Siempre le había preguntado, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo no te hubiera conocido? Una pregunta, qué bobada por esa preguntar las cosas. Cuando tuve la única epifanía que he tenido en mi vida, y en ese momento me vi y me sentí caminando en el Parque Benito Juárez, mugroso, oliendo feo, con un costal al hombro. Me vi ahí, o sea, me sentí como si hubiera trasladado ahí y me veía ahí yo. Ese era mi camino, ese era para donde yo iba, para la calle. Ahora, ¿cómo no puedo servir a Dios, un Dios tan grande que me sacó de eso? Que restableció mi hogar, mi familia. ¿Cómo no voy a servirlo? ¿Cómo no voy a entregar totalmente a Él? De igual manera nosotros debemos reconocer quién es Dios en nuestra vida, qué ha hecho por nosotros y cómo no servirlo con mi familia. Una de las personas que más alaba aquí cuando hay alabanzas, si la han visto, es mi hija. Ella grita, salta. Para ella Dios es su todo. Y tiene 5 añitos. ¿Cómo no enseñarlas a mis hijos de Dios? Mi hijo hace 8 días que compartía el mensaje, les comentaba. Dios lo levantó de un hospital donde nos dicen tiene una enfermedad que puede matarlo. Nos tocó llevarlo porque perdió la movilidad de las piernas, no podía caminar. Y esa enfermedad empieza a subir y a atacar todos los músculos del cuerpo y a paralizarlos. Y sorpresa, el corazón era un músculo. O sea que había el riesgo que en cualquier momento se le parara el corazón. Y de allá el Señor lo levantó. Recuerdo que tenemos amigos en varias iglesias que nos aprecian y todo el mundo se puso a orar por mi hijo.
Cuando al otro día ya mi hijo empezó a recuperar la movilidad, la sensibilidad, a recuperar. ¿Cómo no servir a este Dios? Y mire, qué maravilloso es ver a toda la familia sirviendo al Señor. Yo me gozo cuando yo veo esas familias completas que sirven acá. No son familias perfectas, porque eso no existe. Aquí no hay gente perfecta. Si usted vino acá buscando gente perfecta, pues se equivocó de lugar. ¿Y para qué le voy a hacer perder tiempo a decirle que vaya a buscar gente perfecta? Porque no la va a encontrar. Nosotros acá somos imperfectos, somos humanos. La diferencia que hay en nuestro corazón es que amamos al Señor, que queremos servirlo, que queremos conocerlo cada día más y que luchamos todos los días para vivir conforme a su voluntad. Esa es la gente que viene aquí a esta iglesia. Pecadores redimidos por la sangre de Cristo, que estamos buscando cambiar y mejorar en nuestra vida, vivir conforme a su voluntad, quitando todas esas cosas que no nos sirven día a día y reconociéndolas para poder avanzar, para ser bendecidos, para bendecir a nuestras familias, nuestros hogares. Los que tienen esposa, bendecir a sus esposas. Los que tienen a su esposo, bendecir a su esposo. Los que tienen hijos, bendecir a sus hijos. Crear familias conforme a la voluntad de Dios y al modelo que Dios ha instituido. Mire, hay dos direcciones para su familia. No hay más. ¿Servir al Señor o no servir al Señor? Esas son las dos direcciones que hay. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la dirección que usted quiere para su familia? Aquí hay familias completas. Mire, la Iglesia Vida tiene una característica. Iglesia Vida tiene la característica de que está compuesta por familias. Me encanta, por ejemplo, aquí está Mafe, Esteban, Pía, su madre, Jefferson, Samuelito y Samantha. Toda una familia. ¿Cómo? Ah, y Jairo. Bueno, ya, bueno, eso es otro tema, ya más a profundidad. Ya, bueno, eso es buena señal, ¿no? La suegra ya lo contó entre sus. Aprobado. Cuando yo cruzara a Jaime, Nayarit, Sofía, Cristian, toda una familia. Es bonito ver a la familia. Cuando ya está Elizabeth, está Ángela, están los niños y viene toda la familia. Eso es muy bonito ver familias unidas buscando al Señor, sirviendo al Señor. Me conmueve. Eso es lo que deberían estar viviendo esos niños en vez de estar debajo del pupitre para evitar que haya muertes porque a los actores armados les dio por volver a activarse, que es absurdo. ¿Qué trae la violencia? Muerte, destrucción. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Para qué vino el ladrón? Robar, matar, destruir. Y el ladrón quiere robar la familia, matar la familia, destruir la familia. ¿Por qué? Porque si se destruye el núcleo fundamental de la sociedad, destruir la sociedad completa. Y nosotros como iglesia no podemos entrar en ese juego. Hombres, los hombres que hay en este momento, seamos verdaderos hombres. No nos dejemos engañar por el mundo. No nos dejemos engañar por los vicios. No nos dejemos de engañar por la pornografía. No nos dejemos engañar por una mujer que nos descrestó físicamente. No nos dejemos engañar por el robo, por la mentira, por la traición. Mujeres, no nos dejemos engañar por el enemigo. No se dejen engañar. Vayan a la verdad que está en la palabra de Dios. Aprenda a interpretar y a entender la Biblia. Yo los invito a que, si usted es nuevo en la iglesia, si ha venido por primera vez o ya viene algunos días, yo los invito a que
Averigüen en la entrada cómo son el tema de las clases Crecer. Estamos ahorita por empezar el paso 2 para los que ya hicieron paso 1, obviamente. Pero averigüe si usted quiere hacer el paso 1, pues hágalo de nuestras clases Crecer, de nuestro discipulado. Para que vaya, como su nombre lo dice, son clases Crecer, es para que usted crezca. Así que vuelvo y le repito, ¿cuál es la dirección que usted quiere para su familia? ¿Servir al Señor o estar en el mundo? Vamos a orar, pongámonos sobre nuestros pies.